Hola, ¿qué tal? Yo soy Ingrid Henderson, trabajo en el Departamento de Educación a Distancia. Hoy vamos a entrevistar a la doctora Marta Cagel. Perdón, ahí está. ¿Qué tal? Yo decía que yo soy Ingrid Henderson y trabajo en el Departamento de Educación a Distancia junto a Marta Cagel, a quien vamos hoy a entrevistar, y ella nos va a contar sobre las distintas ofertas académicas, sobre esta modalidad a distancia y la forma de enseñanza y aprendizaje hoy en día en la virtualidad. A ver, vamos a ver si ya se conectó, si la podemos invitar. Bueno, todavía no, vamos a esperar un ratito. Ahí está. Ahí la invité, vamos a ver si se puede unir. Hola, ¿qué tal, Marta? ¿Cómo le va? Hola Ingrid, ¿qué tal? Qué alegría verte. ¿Cómo estás? Bien. Igualmente. Bueno, les comentaba que usted nos va a comentar sobre las ofertas académicas que hay hoy en día con esta modalidad a distancia en la UCAL. ¿Usted nos podría comentar? Sí, cómo no. La oferta educativa que tiene la UCALP es muy vasta y por supuesto se va a incrementar muchísimo para el año que viene. En la actualidad tenemos licenciaturas de filosofía, ciclos de filosofía, de historia, de letras, de geografía, de ciencias de la educación. También tenemos en Derecho Martillero, tenemos también la licenciatura de Comercialización, de Seguridad, la licenciatura de Criminalística con muchas materias a distancia. Ujú. También tenemos muchos posgrados, que el otro día preguntaban, hay posgrados de Derecho que están en este momento siendo virtuales y ya se ha pedido la tramitación para que sea también para el año que viene virtual. Así Ah, que la oferta cada día se ha incrementado más. Diplomaturas tenemos muchísimas. Por ejemplo, tenemos la diplomatura de tutorías, también tenemos la de literatura infantil, ujú. tenemos diplomaturas que se refieren a la parte de derecho, de nutrición. En la página pueden encontrar cantidad de cursos, de seminarios, de diplomaturas y por supuesto de carreras virtuales. Así que Claro. están carreras como criminalística, que es mitad virtual y mitad presencial. Bien, mitad, mitad y mitad quiere decir que hay materias que se cursan de manera presencial y otras materias solamente mediante el campus, que no deben asistir los alumnos a clase, ¿verdad? Claro, y podríamos decir que después de este periodo de la pandemia, en donde todas las materias, todas, absolutamente todas, de la Ujú. universidad pasaron a ser virtuales, cuando volvamos a la normalidad, muchas de las materias, algunas horas serán siendo presenciales, pero la mayoría será siendo virtual, porque vimos que en la práctica el alumno le resulta mucho más fácil, puede seguir trabajando, puede estudiar en cualquier momento desde su casa, cuando él lo desea. Esa Ujú. flexibilidad obviamente lo da lo virtual. Entonces, pasada la pandemia, sí, vamos a tener ofertas mitad presencial y mitad a distancia o virtual, desde ya. Se Pero está prácticamente pensando, todos, ¿sí? ¿Cómo? se está pensando en nuevas carreras a distancia, a Sí, futuro. sí, 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 ya tenemos terminadas escribanía a Ajá. distancia, que es muy interesante porque, bueno, no hay tantas.
También tenemos el profesor universitario, que está terminada para hacer a distancia, la tenemos presencial, pero también un poco lo mismo. Vimos que es mucha más la oferta de distancia que de presencial, así que bueno, la hemos convertido para ser a distancia. También la licenciatura de Ciencias de la Educación, es decir, que tenemos la licenciatura por un lado, que son los 4 años, igual que la licenciatura de Filosofía, y tenemos los ciclos para aquellos profesores que ya tienen su título de profesor y quieren culminar con un título de licenciado a través de los ciclos. Eso es realmente muy tentador Fantástico. porque Sí. les va a permitir trabajar en un nivel universitario. Y con los finales, ¿cómo estamos haciendo? ¿Tienen que venir a rendir los finales acá a La Plata o a cada una de las sedes de la universidad? No, los alumnos dan sus exámenes finales a través de videoconferencias, es decir, a través del Zoom o del Meet. Eso ha tenido un resultado óptimo y también mezclamos, digamos, escenarios escritos, ¿no es cierto?, a través del campus y luego el alumno va a defender lo que escribió en la videoconferencia. Y eso es un examen presencial. ¿Qué ocurre con esto? Hoy justamente lo hablaba muy bien el Ministerio de Educación. El término de presencialidad Sí, está cambiando. Presencialidad es lo sincrónico. En este claro. momento, Ingrid y yo estamos siendo presenciales. Quiere decir entonces que en el examen existe también la misma situación, la O sea presencialidad. que en el día de hoy este término se ha modificado, ha cambiado. Ya no implica presencialidad física, sino estar de Exactamente. manera sincrónica conectados y hablar al mismo tiempo. Claro, exactamente. Quiere decir entonces que el valor que tiene la, digamos, la presencialidad es igual que estuviéramos en un aula. Es exactamente Claro. lo mismo. O sea que si es sincrónico al mismo tiempo, como estamos ahora, es presencial. Y ahí cabe realmente el examen final. Hemos tenido en esta pandemia el gran orgullo, porque ha sido una alegría para todos nosotros, que muchos alumnos pudieron recibirse, pudieron Sí, defender su tesis. Es decir, que una coyuntura como fue la pandemia no hizo que la universidad cerrara las puertas, todo lo no, contrario, siguió con el mismo ritmo de su calendario académico, permitiendo que todos los alumnos que tuvieran necesidad de recibirse pudieran hacerlo. Eso es muy importante, por eso creo que la educación virtual es muy formativa para todos los alumnos, porque en un mundo de cambio, en un mundo de constante transformación, lo que estamos haciendo programas de estudio, ese alumno cuando egresa ya va a haber pasado 5 años, o sea que tiene que ser muy versátil, debe estar muy preparado para un mundo de cambio, de autogestión. Y lo que tiene realmente la virtualidad es la posibilidad que el alumno se autogestione. Si yo pudiera decir un término que se ajusta a lo que es la virtualidad, es eso, que le enseña a ser autogestionable. Cada uno mucho se más autogestiona. independiente, mucho más independientes al momento de estudiar, al momento de cuándo descargar esa información, cuándo entregar los trabajos, a pesar de que tengan un tiempo de límite para hacerlo, ¿no es cierto? Por supuesto, por supuesto. Y además, la ventaja es, en nuestro caso, digo, con respecto a la Universidad Católica, que tenemos profesores que siguen constantemente, en forma permanente, día a día, al alumno a través del campus. Quiere decir entonces que hasta atrevo a decir que hay un seguimiento mucho más sistemático en la educación virtual porque es todos los días y a veces a los profesores, por razones de trabajo en lo presencial, no pueden hablar día a día, ¿no es cierto? Y acá sí, a través del campus, a través de la interacción, a través del chat, a través del correo, Claro. hay muchas herramientas. Entiendo entonces con lo que usted está diciendo es que en la presencialidad suele pasar que quizás
el alumno ve al docente o se ven entre sus compañeros en el horario de clase, y con esta virtualidad la conexión o la comunicación con el docente puede ser en otro momento y en otro horario que no sea el horario de cursada. Claro, por supuesto. Eso no quiere decir que lo presencial va a desaparecer. No, No, por claro que supuesto no. que no, porque la enseñanza presencial siempre va a ser buena y necesaria. Pero tiene que estar como complemento con la educación Como virtual. una herramienta, claro. Claro, y eso es realmente a lo que va a venir el año que viene, con seguridad, para nuestras carreras y en realidad para todas las universidades, ¿no es cierto? Esa es la tendencia que se ha observado Mm, en todos los puntos. Realmente es muy, muy satisfactorio haber pasado por esta experiencia en donde todos los profesores se avinieron a lo virtual y los alumnos también, los alumnos también. Así que bueno, debemos continuar en este camino, sinceramente. sí. Cambiando un poquito de tema, digamos, una de las preguntas que tienen generalmente los alumnos es saber sobre los títulos de las carreras a distancia, si tienen la misma validez, si en los títulos dice que la carrera fue a distancia o no. ¿Qué nos puede decir de eso? Sí, exactamente. Al contrario, tiene la misma validez. En el título de los alumnos no aparece en qué modalidad es. Quiere decir entonces que en el caso, por ejemplo, se recibe de licenciado en historia, dice licenciado en historia por la Universidad Católica de La Plata, pero no aclara bajo qué modalidad, porque para el Ujú, ministerio se considera que es igual. Esto, si lo habláramos hace 10 años atrás, 15, por supuesto que era otro tema, pero claro. hoy la educación virtual está en la misma categoría absolutamente que la educación presencial. Fíjense una cosa, que si, por ejemplo, un alumno quiere pasar de lo presencial a lo virtual, puede hacerlo porque el valor de la cátedra es igual, o sea que no tiene problema en absoluto. Y eso mejora muchísimo la situación de los alumnos, Ujú. absolutamente, O sea que lo absolutamente. que cambia es la modalidad. Nada más, nada más. El reglamento de alumnos, el reglamento de profesores, todo es igual, nada más que está en la modalidad presencial o la modalidad virtual, pero es lo mismo. O sea que es convivir con los dos sistemas, es convivir, no es Sí, una cosa mejor que la otra, hay que y poder suele convivir con los dos. Y suele pasar también que son los mismos profesores, ¿no es cierto?, que comparten. Exactamente, exactamente. Nosotros en la UCALP hemos mantenido ese criterio y la verdad que es mejor, porque el profesor que es presencial, inclusive nos pasó hace 2 años con Martilleros, que los mismos profesores que eran presenciales tomaban los exámenes que los virtuales y hasta pudieron hacer cotejo, pudieron comparar los resultados de unos y otros. Quiere decir entonces que es muy beneficioso que sea el mismo profesor. El mismo, Bárbaro. inclusive las materias son exactamente iguales, no varían de un lado al otro. Y algo que quisiera agregar con respecto al título y al tema de digamos, para la oferta laboral, que por supuesto los alumnos quieren salir y salir ya graduados, profesionales que pueden insertarse. Hoy realmente el tema virtual y el manejo virtual es una condición en cualquier campo laboral. Quiere decir Ujú, entonces que de alguna manera estudiar virtualmente nos está preparando para los desafíos del campo laboral. claro. Los profesores hoy se está incorporando en todos los diseños curriculares de profesores tener una base de tecnología, ¿no es cierto? Ahora, no es solo tecnología, es tecnología aplicada a la educación, indudablemente, que eso es lo que Ujú, corresponde. Pero bueno, exactamente es lo que viene. Entonces, además está decir que la enseñanza virtual me está capacitando a ese tipo de competencias, de ser autogestionable, independiente y con la ventaja de tener un tutor que constantemente me está asesorando. Por ejemplo, a ver, ¿cuántas veces nos ha pasado, Ingrid,
que nos llamaban por teléfono y ustedes atendían las Sí, dificultades de los alumnos en forma claro. permanente. Y cuántas veces los profesores también atienden las necesidades académicas de los alumnos a cualquier horario, porque con el chat, con el correo, no hay horario, no es de tal hora a Ujú. tal hora, es en cualquier momento del día. O sea que la comunicación se ha acelerado muchísimo y podríamos decir aumentado su calidad en cuanto a la profundidad. Hoy, Ujú. por ejemplo, a la mañana estaba escuchando una conferencia que me gustó mucho, que decía que la enseñanza tiene que ser ya no como una I, ¿no es cierto? La I como una I parada, solamente en forma vertical, tiene que ser una T, es decir, vertical y horizontal. ¿Y Y qué sería lo horizontal. horizontal? Las competencias, el análisis crítico, el desarrollo de competencias integrales, y todo eso, esa autonomía, se logra sinceramente con la parte de la virtualidad. Es decir, puede valorarse más esa autonomía. En lo presencial uno está como más dependiente de lo presencial. Acá el alumno tiene que regirse por lo que el profesor le da, obviamente, pero después está solo. Entonces, solo con el conocimiento, solo como cómo tiene que caminar en ese conocimiento. Claro. Eh, Podríamos retomar un poco, lo habíamos estado hablando el día martes, pero ¿cómo estudia el alumno? ¿A dónde debe ingresar? Por ejemplo, acá volvieron a preguntar cómo se rinden los finales, si ellos deben acudir a algún lugar. ¿Qué es lo que se utiliza para estar en contacto con los docentes? Que bueno, también habíamos comentado que usamos un campus de la universidad, que hay distintas herramientas. Bueno, ¿nos podría comentar un poquito de eso? Sí, cómo no. Obviamente que, a ver, los exámenes finales y exámenes parciales también se pueden dar Sí, a través de la videoconferencia. En el horario establecido por la universidad, el alumno, ¿qué tiene que hacer? Anotarse al examen, como en cualquier lado, claro. a tal día en tal horario. Y ahí se toma al grupo de alumnos y los docentes, siempre son dos o tres, el tribunal, y los van llamando en esa videoconferencia y les toman uno por uno. Obviamente que terminado esa videoconferencia, se graba y se guarda, porque bueno, es un testimonio del Claro. examen de ese alumno, ¿no es cierto? Ujú. Y bueno, Sí, luego de esa videoconferencia pasa, indudablemente, si quieren hacer una reválida en forma escrita, se hace. Y si no, queda solamente la parte oral. ¿Cómo se anota? Bueno, en nuestro caso se anotan en zona interactiva, ¿no es cierto? Y luego de eso, como dije anteriormente, según el calendario. Pero lo que me parece interesante contarles es el tema del campus, porque realmente lo más rico está también en el campus. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer cuestionarios, puedo hacer foros, puedo hacer debates entre alumnos, trabajos colaborativos. Hay unos ujú, trabajos fantásticos en equipo. Entonces me dirán, ¿cómo? ¿En equipo virtual? Si yo no me veo con el otro. claro. Sí, 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 se hacen trabajos en equipo, proyectos estupendos que realmente los alumnos se agrupan a través de los foros, por supuesto, a través del correo electrónico, hacen su trabajo entre sí y luego lo presentan como equipo. Quiere decir entonces que también aprende el alumno a ser más, digamos, se sociabiliza a través del conocimiento. Y eso también Ujú. es una competencia muy, pero muy importante en este momento actual, ¿no es cierto? O sea que yo creo que el campus, junto con la videoconferencia, ha conformado una situación exitosísima, porque pasa del aprendizaje que hace en el campo, que está solo con los materiales que le dio el profesor, las lecturas. Y hay otra cosa interesante. Nosotros estamos asociados a una biblioteca, que es la biblioteca digital, con lo cual Ujú. los alumnos pueden pedir prestado a esa biblioteca digital los libros digitales y se les presta por una semana o dependerá de qué tipo de libro es. Con lo cual,
puede leerlo desde su casa perfectamente, a través de la computadora, obviamente, y luego devolverlo. Entonces, hasta la biblioteca cambió el criterio, ¿no es cierto? Es decir, ya no tengo que ir sentado a una biblioteca, sino que a través de la computadora yo puedo acceder al conocimiento. Y además, en este caso, la universidad está asociada a una biblioteca. Pero también nosotros desde distancia le damos montones de otras bibliotecas. Por ejemplo, la biblioteca de Harvard ha cambiado todos sus libros a digital. Entonces yo desde mi casa puedo estar analizando libros de Harvard. Eso es maravilloso, realmente es maravilloso. Y sí, por supuesto. Sí, Acá hay una así que pregunta que sí. consulta sobre que le gustaría saber si los títulos son oficiales y lo habilitan para hacer maestrías o doctorados en otras universidades. Muy bien, sí, desde ya. Muy buena esa pregunta. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos de todo el país, dentro de las primeras 50 universidades de todo el país, que se le aprobó el CIET. El CIET es el Sistema de Educación a Distancia, Sistema Institucional de Educación a Distancia. No todas las universidades en el día de hoy lo tienen aprobado. Ese sistema, ¿qué quiere decir? Que nosotros nos evaluó el ministerio, ¿no es cierto? Y nos dio la acreditación de que podemos dictar a distancia maestrías, doctorados, especializaciones, todos los tres niveles de posgrado, y más aún las carreras de grado. Quiere decir entonces que el alumno que termina una carrera de grado, sea de donde sea, quiere hacer una maestría en la Universidad Católica, que si la tiene a distancia, la puede hacer perfectamente. Y su título es válido para cualquier lugar del mundo. Mi caso, yo me gradué en un doctorado en España. Y bueno, y mi título es válido en cualquier lado del mundo. Es decir, que si la universidad, vuelvo a decir, tiene la habilitación del ministerio, cuidado con esto, hay que verificarlo, puede perfectamente el título validarlo y ser utilizado en cualquier En posgrado, cualquier pero en otro. cualquiera. Si hay más preguntas, ¿verdad? Sí, preguntaron si todas las carreras se pueden hacer a distancia. No, tenemos algunas ofertas. ¿Las podría volver a nombrar, Marta, para los que Sí, llegaron después? sí, nosotros en este periodo de la pandemia tenemos todas las carreras a distancia, ¿verdad? Como todas las otras universidades. Quiere decir Sí, que toda la oferta académica, inclusive la de las sedes, están siendo llevadas a cabo en distancia. Pero si cuando termine la pandemia volvemos a la regularidad, hay un conjunto de carreras que van a seguir siendo presenciales y otras que ya son de distancia. sí. Las que nosotros tenemos de distancia, que no importa el tema de la pandemia, quiere decir que si termina mañana, si termina donde sea, siempre va a ser a distancia, son las licenciaturas de la licenciatura de filosofía, los ciclos de licenciaturas de filosofía, de historia, de geografía, de letras, de ciencias de la educación. Luego tenemos instrumentación quirúrgica en salud, tenemos obstetricia como ciclo en salud, que son todas a distancia. Y después también tenemos seguridad, que es un ciclo en derecho, martilleros totalmente a distancia, y también tenemos comercialización o marketing en economía y tenemos relaciones públicas. Quiere decir que esas carreras, no importa la pandemia, van a seguir siendo a distancia. Las demás siguen siendo a distancia hasta que volvamos a la presencialidad, que según lo que nos decían hoy a la mañana, hasta el año que viene no va a ser posible. Entonces, quiere decir que aquellos que se quieren inscribir en la actualidad van a tener, obviamente, el examen de ingreso a distancia
y todo el cuatrimestre que sigue y quizás el cuatrimestre del año que viene, el primero. Pero no se sabe, ¿no es cierto? Claro. Pero las materias, por ejemplo, aquellas materias que son presenciales, que ahora se están dando a distancia y desean pasar a ser distancia y no volver a presencial, ¿se puede dar esa situación? Sí, claro, se puede dar esa situación perfectamente. ¿Por qué se puede dar? Porque en este momento, desde marzo, hemos transformado todas las clases de todas las materias y de todas las carreras a distancia. Entonces, ese pasaje va a ser posible. Porque también pasa lo siguiente, ¿cuántas veces una persona comienza a cursar en forma presencial, tiene una oferta de trabajo, digamos, tiene menos posibilidad de trasladarse a la universidad? Pues bien, hablando con la universidad, puede transformar algunas materias a distancia. Eso sí se puede hacer. Tengamos pandemia o no tengamos pandemia. Es decir, más Bárbaro. allá de la circunstancia coyuntural que tenemos hoy, ¿verdad? Que bueno, ya todos la conocemos. Eso sí se puede hacer perfectamente, porque ya las tenemos desarrolladas, ya están las materias. Como para ir cerrando, me gustaría saber su opinión sobre si se aprende igual a distancia, presencial, hoy en día, a futuro, ¿cómo cree que esto va a cambiar? Yo estoy muy conectada con España, con la enseñanza universitaria de España, y realmente lo que viene es distancia, no Ujú. cabe duda, no cabe duda. Más allá, insisto, de la pandemia. Este, la Sí, pandemia sí, claro. aceleró un cambio, pero el cambio ya se estaba dando absolutamente. Ahora, además, digamos la verdad, hay una acreditación de lo que es de las bondades que tiene distancia. Antes, quizás los programas no estaban tan bien desarrollados o las plataformas no estaban tan bien ubicadas en lo pedagógico. Hoy realmente las plataformas son estupendas y las actividades que se realizan son muy buenas. Entonces, creo firmemente que la tendencia va a ser virtual, sin dejar de lado lo presencial. Y tu pregunta es si aprenden más o menos. A ver, Claro. es una pregunta que va a depender mucho de cómo es el alumno. Si el Ujú. alumno realmente es metódico, disciplinado en cuanto a los tiempos, ¿no es cierto? Obviamente que en distancia va a aprender muchísimo, porque además hay otra cosa, fíjense una cosa, yo hoy por hoy el conocimiento lo tengo en internet, ya está, yo agarro, busco, googleo, como todos ustedes, y me encuentro lo que quiero. Entonces, en una plataforma virtual o en una carrera virtual, ya eso lo tenemos tan incorporado que las actividades que realizamos los profesores están orientadas hacia eso. Ya sabemos que el alumno puede realmente encontrar contenidos. Entonces, ¿qué le voy a enseñar yo? Le voy a enseñar cuál es el dato mejor, cómo tiene que buscar en Internet. Es decir, lo voy a estar orientando constantemente Como un hacia guía, eso. un docente guía, ¿no? Exactamente. No voy a gastarme en darle una charla gigantesca de 50 minutos, aunque puedo darla por la videoconferencia y lo hemos hecho, en los cursos tenemos videos, pero lo que quiero decir que el punto de enseñanza más importante es ese. Por eso muchos dicen que viene la época en donde la enseñanza no es tan importante, sino lo importante es el aprendizaje. Y es esto, es que el alumno sepa buscar, sepa acondicionar los contenidos, etcétera, etcétera. Lo que está pasando hoy, es decir, no Mm. estamos diciendo algo, es lo que viene, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Usted decía recién que no hay o no debería o no es conveniente que haya clases demasiadas videoconferencias muy largas.
Entonces, con esto me está queriendo decir que no solamente estamos utilizando el campus y de manera escrita nos comunicamos entre el docente y los alumnos, sino también que hay una clase sincrónica que se juntan en algún horario especial para verse, consultar, preguntar sobre el material leído que no se entendió. Sí, por supuesto. También nosotros hicimos una experiencia que ha salido muy bien con los tutores. Por ejemplo, cada tutor se concentra con su grupo y Mm, analizan qué problemáticas tienen, qué problemáticas académicas, qué problemáticas sociales. O sea, y todo por una videoconferencia. Es decir, hoy es más fácil encontrarnos en videoconferencia que cuando estábamos yendo a la universidad, porque el horario lo acordamos. Quiere decir entonces que lo que tiene que ser ahora, lo que viene y lo que me propongo investigar mucho, es cómo tienen que ser esas videoconferencias. Tiene que ser esa presencialidad que está dentro de la videoconferencia, cómo tienen que ser para que sean realmente pedagógicas, didácticas y que el alumno realmente aprenda aprenda. profundamente la materia. Eso es lo que hay Bárbaro. que trabajar de ahora en más, lo que viene, ¿no es cierto?, a futuro. Pero sin lugar a dudas, es un avance increíble el que se ha logrado con la educación a distancia. Entonces la virtualidad no nos está separando ni dejándolo solos, sino que nos une también, igual que la presencialidad, ¿verdad? Es Acá así, sí. preguntó si se utiliza la herramienta Zoom. Bueno, comentábamos hoy al principio que estas videoconferencias, tanto para los finales o para las clases sincrónicas, se utiliza el Zoom y el Meet del correo institucional que la universidad le da a cada docente, a cada alumno, cuando ingresan. ¿Sí? Exactamente. Bueno, podríamos ir cerrando ya. Quisiera que nos dé unas últimas palabras, que los inviten a hacer más consultas, por supuesto, al correo de informes y que van a ser respondidas por los chicos. Y bueno, le dejo sus palabras finales. Simplemente que busquen la carrera, que realmente estén enamorados de esa carrera, de esa profesión, porque les va a durar toda la vida. Y lo que gusta de alma, después se hace bien. Eso como primer medida. Es decir, sinceramente, lo que gusta con pasión van a ser exitosos. Y segundo, acepten el desafío de la tecnología, aunque entiendo que lo social es fundamental relacionarse, pero piensen que más adelante y durante toda su profesión y posterior a eso, van a necesitar mucho esa búsqueda de datos, esa autogestión que les da la informática, ese desarrollo personal y meterse hacia adentro, y el único que va a desarrollarse es cada uno de ustedes. La universidad Mm, es un medio, es un acompañamiento, pero el desarrollo es personal e individual, es un desafío de cada uno. Por mi bueno, lado, muchísimas gracias a todos y ojalá gracias Marta. que puedan anotarse y estamos a su disposición para cualquier duda que lo requieran. Bárbaro. Muchísimas gracias. Gracias a todos por estar y los Gracias. esperamos en la próxima reunión. Chau, Muchas chau.